Saludos a todos, mi nombre es Paul Velastegui, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Voy a presentar un tutorial acerca de las bases de datos de MySQL para la asignatura de SIN, Manufactura Integrada por Computador. Vamos a ver en el temario qué es MySQL, una pequeña historia de MySQL, un ejemplo práctico y las conclusiones. Entonces, ¿qué es MySQL? MySQL es un sistema de gestión de bases de datos. Este es uno de los más populares en los últimos tiempos junto con SQL Server de Microsoft y es considerado de arquitectura abierta, de código abierto. ¿Sí? MySQL cuenta con dos tipos de licencia, una que son gratuita y otras que son de paga para las versiones corporativas. Es muy conocida en los entornos de desarrolladores web ya que es de fácil integración con lo que son códigos de PHP para igual gestores de servidores web como el Apache, Tomcats y también nos permite una gran conectividad con lo que son programas para generar HMI y sistemas MES como son el Ignition y también es de fácil uso y de conexión para lo que son los programas creados en Siemens y Allen Braille. Sí, también, como decía, es conocida como lo que es el Microsoft SQL Server. En cuanto a la historia, sabemos que MySQL inicialmente fue creado por MySQL AB. Sin embargo, en el año 2008 fue absorbido por lo que es Microsoft Sun System. Y después de 2 años, en el 2010, fue comprado esto por Oracle, que es el actual propietario de lo que es MySQL. MySQL ha desarrollado ciertas utilidades, ciertas aplicaciones para poder gestionar sus bases de datos. Entre eso tenemos lo que es el MySQL Workbench y otras utilidades porque son en líneas de comando. Las bases de datos se distribuyen en varias versiones. Tenemos las comunidades que se encargan de ir revisando las versiones del servidor. Sí, tenemos la última versión que está en la 5.7 y una comunidad distribuida bajo licencia pública general GNU. Sí, eso es lo que comentaba que tenía dos tipos de licencia, una gratuita y otra de paga para las versiones corporativas. Ahora vamos a ver cómo utilizar el MySQL para crear las bases de datos. Para esto, al instalar el programa, nosotros nos podemos dirigir a lo que es la página de Oracle. Podemos poner en Google lo que es, entramos a Google primero y ponemos MySQL Community. Y aquí ya nos envía lo que es para descargar el servidor web. Si pesa aproximadamente 304 megas. Y una vez que se instale va a revisar los requisitos. Para se necesita el NetFirmware 4.5. Sí, el Visual C++. Si no cuentan con esos requisitos, pues se puede instalarlo igual desde el mismo gestor para instalar esto. Una vez instalado, les pide que realicen varias configuraciones. ¿Sí? Entre esas configuraciones tenemos, vamos aquí en descargas. Sí, entonces MySQL, esta es la última versión. Ejecutamos. Entonces, entre esas configuraciones nos pide instalar los prerequisitos como mencioné antes y también las utilidades y el servidor web. Como yo no cuento con un servidor web, se puede también instalar en un servidor local o un localhost. Sí, esto es lo que realizaremos en este momento.
Listo, y nos pide los permisos para instalarse. Y ahí ya se está abriendo el gestor de instalador. Este hace una previa verificación a ver cuáles son los paquetes que ya tiene instalado y nos va a sugerir. Estos son los paquetes que yo ya cuento. Si son el MySQL Server, el MySQL Workbench, el Notify, MySQL para Excel, las utilidades, el conector con C++. ¿Sí? Entonces lo que se hace es añadir. Y aquí nos van a salir las opciones para instalar. ¿Sí? Aquí instalamos el MySQL Server. Como yo ya tengo, no me da la opción. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí no lo tengo, yo lo puedo agregar. El conector con el net 6.99. Una vez aquí, damos en siguiente. Ya llamamos siguiente, siguiente, y no hay ningún problema de instalación hasta finalizarlo. Aquí cuando instalemos el MySQL Server, en los pasos previos nos va a pedir la dirección web en donde se va a almacenar la base de datos. Como no cuento con eso, se puede poner otra opción donde dice localhost, así que está instalado en un servidor local. Sí. Ahora, una vez instalado, tenemos dos opciones. Entonces, tenemos dos opciones. La primera, por la línea de comandos, ingresamos, ponemos la clave que nos pidió al instalar y podemos ver, por ejemplo, las bases de datos. Ponemos show database y aquí tenemos todas las bases con las que contamos en este momento. Podemos crear una nueva base de datos. Por ejemplo, creamos una database, por ejemplo, empresa. Sí, nos dice que ha sido creada. Ahora si ponemos otra vez lo que es mostrar las bases de datos, ya nos va a aparecer empresa. Ahora vamos a usar use database empresa punto y coma, no hay que olvidarnos. Y a ver, use database vamos a hacer solo es use empresa. Sí, entonces a ver, use empresa. Ya, entonces ahorita me encuentro adentro de la base de datos que acabé de crear. Ahora yo puedo ingresar dentro de la base de datos tablas. Vamos, create table, por ejemplo, personal. Sí, y aquí ubicamos la información que queremos, por ejemplo, la cédula. Queremos que sea el ID, sí, tipo int de 11 caracteres. Podemos utilizar esto. Empleados ID tipo int sí, está bien. Entonces tipo int 11 caracteres, sí. A ver, create tables. Creamos nuevos empleados. ID, apellido Barchar. Listo, damos OK. Sí, ahora podemos poner show tables y nos muestra la tabla con la que cuenta la base de datos de empresa. From empleados. Sí, ahorita con este comando vemos qué es lo que contiene la tabla de empleados, pero como está vacía no vamos a ver nada. Esta es una opción para crear las bases de datos. Otra forma es el Workbench, MySQL Workbench, que se instala por defecto. Sí, al instalar MySQL es una aplicación gráfica
para crear las bases de datos. Entonces esperamos un momento a que se ejecute el MySQL Workbench y vamos a mostrar la configuración. Aquí nos pide conectarnos al servidor web. Como yo solo tengo el servidor local, hago clic ahí y me pide igual la contraseña, igual que en la línea de comandos. Una vez aquí, nosotros podemos poner un nuevo modelo. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, fábrica 2, porque me parece que yo tengo una fábrica 1. No estoy seguro, voy a poner por si acaso fábrica 2. Añadir diagrama. Sí. Y aquí vamos a poder crear las tablas. También ya no es necesario aprendernos líneas de comando, que algunos entre esos me incluyen, no estoy acostumbrado a utilizar, a memorizarme los comandos. Entonces aquí tenemos ya creada aquí una tabla. Hacemos doble clic aquí y nos podemos llenar, ponerle el nombre a la tabla, como por ejemplo antes había puesto empleados, ahora tenemos que poner empleados, el nombre de los requisitos que quiero, por ejemplo el ID tipo int, si esto me marca que no sea no nulo. Sí. Ahora puedo poner aquí por ejemplo el apellido, que es lo que ingresamos en el otro, que es de tipo varchar para ingresar hasta 45 caracteres. Sí. Y ahí se nos va generando. Y así voy agregando más requisitos de los que yo quiero poner. Y para crear la base de datos nos vamos a lo que es Database y Forward Engineer. Sí. Aquí le damos en siguiente. Siguiente, script creation, generate superintendent, listo. Siguiente. Nos pide nuestra contraseña, exportar mi MySQL, los objetos que tengo en la tabla. Sí. Aquí está, miren. Son los comandos que poníamos antes en la línea de comandos. Esto ya genera automáticamente, crea tabla. Si no existe, fabrica 2. Empleados, tipo el ID que vamos a poner ahí. El apellido va a ser varchar. Sí. Esto de aquí es solamente para ver si es que es una información importante o no. Y va a crear. Nos genera automáticamente el, el código. ¿Sí? Y con eso no tenemos que estarnos memorizando como lo mostré al principio. Sí, entonces aquí ya nos dice que está todo bien. Cerramos. Ahora, ¿cómo puedo verificar? Bueno, hay algunas opciones para verificar. Entre esas, si es que ustedes cuentan con el PHP admin, pueden ingresar ahí para verificar sus bases de datos. O si no, en la línea de comandos de MySQL otra vez. Y ponemos aquí en Show Tables, perdón, Show Database. Sí, y aquí está, fábrica 2, sí, entonces sí tenía una fábrica 1. Esto es lo que yo creé recién. Por ejemplo, vamos a poner use fábrica 2. Sí, y ahora ya se creó esto y ya lo estoy utilizando aquí. Show tables. Sí, y aquí ya está creado lo que es de empleados. Sí, entonces es otra forma de utilizar la base de datos con el Workbench, que como vemos es más amigable, ya tiene un entorno gráfico y podemos ir agregando aquí los tipos de variables, son enteros, varchar, tipo char, tipo date para que nos muestre la fecha y la hora y almacenando, que es algo muy importante. Sí, y de esa manera se puede gestionar de una manera más eficiente y rápida. Eso sería todo, espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención.